Unidad 1. Concepto de norma y ley natural. 1.1. Concepto de ley natural. Ley natural. Son juicios enunciativos cuyo fin es mostrar las relaciones que en la naturaleza existen. La finalidad de la ley natural es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos. El fin de la norma es provocar un comportamiento. Los principios científicos tienen un fin teórico. El de los juicios normativos es de orden práctico. Las leyes naturales implican la existencia de relaciones necesarias entre los fenómenos. El supuesto filosófico de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga. Una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones a las que su enunciado se refiere ocurren realmente, en la misma forma en que éste indica. Para que las leyes físicas tengan validez, es indispensable que los hechos las confirmen. 1.2. Normas de conducta y leyes naturales. Normas de conducta. Son las reglas que se deben seguir. Estatuyen un deber ser. Ajustan el comportamiento de los hombres estableciendo derechos y obligaciones. Las normas de conducta son formas de comportamiento, prescripciones para actuar de una manera determinada en unas situaciones específicas. Cualquier sociedad, por el hecho de serlo, tiene una serie de normas de conducta sociales, convencionales y externas al individuo, que limitan y orientan el comportamiento de sus miembros, leyes, costumbres, prohibiciones, etc. Pero no todas las normas de conducta interiorizadas y asumidas por una persona son de procedencia externa. Hay normas de conducta individuales que se desarrollan al margen de actuaciones no prescritas socialmente. Las normas de conducta se observan por la creación de hábitos o comportamientos estables que se repiten en situaciones parecidas y que se producen con cierta frecuencia. 1.3. Concepto de deber. Concepto de deber. El deber supone una obligación frente a otra parte, que por el contrario tiene un derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones de acuerdo al ámbito con el cual esté relacionado. Puede ser moral, jurídico, tributario, financiero, social, por citar solo algunos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación. Y de acuerdo a la magnitud del deber no cumplido será la magnitud de esas consecuencias. El deber moral es aquel que está ligado a los comportamientos o actitudes humanas respecto de la escala de valores y antivalores. Es una especie de presión que la razón ejerce por sobre la voluntad. Por más que yo quiera hacer esto, debo hacer esto otro porque la obligación moral me lo exige. La obligación moral representa una acción basada en valores positivos y correctos por sobre la acción humana basada en antivalores, esencialmente negativos e incorrectos. Por otra parte, el deber jurídico vincula de manera legal o jurídica a dos partes, una denominada acreedora y otra que se denomina deudora. De esta manera, la parte deudora está obligada a cumplir con la parte acreedora la prestación que es objeto del vínculo de deber jurídico. 1.4. Teoría de los imperativos. Teoría de los imperativos. Los juicios que postulan deberes divídense en categóricos e hipotéticos. Los primeros ordenan sin condición, los segundos condicionalmente. Esta dicotomía encuentra su antecedente en la moral kantiana. Imperativos categóricos. Dice el filósofo prusiano que son aquellos que mandan una acción por sí misma, como objetivamente necesaria. Hipotéticos, los que prescriben una conducta como medio para el logro de un determinado fin. Los categóricos pueden ser positivos o negativos, es decir, mandatos o prohibiciones. La fórmula de los primeros es A debe ser y la de los segundos es A no debe ser. Ejemplo, tú debes honrar a tus padres. Otro es que no debes ser hipócrita, etc. La de los hipotéticos expresase en estos términos. Si quieres alcanzar tal o cual fin, debes emplear estos o aquellos medios. Los del segundo grupo tienen un supuesto común, a saber que se desea realizar una finalidad determinada. En tal hipótesis, el precepto ordena que se recurra a ciertos medios. Ejemplo, si quieres construir un edificio, debes aplicar las reglas del arte arquitectónico. 1.5.
la unilateralidad de la moral y la bilateralidad del derecho. La unilateralidad de las reglas éticas o normas morales consiste en que frente al sujeto no hay otra persona autorizada para exigir el cumplimiento de sus deberes, exigirle lo que debe o no hacer. No existe el derecho de reclamar el cumplimiento de su obligación moral. Dicho en otras palabras, las normas morales son puramente imperativas, porque imponen deberes pero no faculta a nadie para exigir el cumplimiento. Por ejemplo, hacer un testamento o una donación son acciones que haces por tu propio criterio. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades y obligaciones. Frente al jurídicamente obligado encontramos siempre a otra persona, facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. Al obligado se le llama sujeto pasivo de la relación y a la persona autorizada para exigir de aquel la observancia de la norma se le denomina sujeto activo, facultado para exigir el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, un individuo vende su reloj a un precio consensuado y al finalizar el acuerdo adquiere aquel sujeto el derecho de exigir la entrega del objeto y al mismo tiempo la obligación de pagarlo. Con este ejemplo podemos inferir en que las normas jurídicas son bilaterales porque incluye a dos individuos con facultades y obligaciones y existe el sujeto que debe exigir el cumplimiento de una norma. 1.6. La interioridad, la exterioridad, la coercibilidad e incoercibilidad. Las normas morales, aparte de tener características como unilateral, autónomas, incoercibles, también tiene interioridad, que es aquella que le importa preferentemente los motivos internos de la conducta, intenciones, propósitos, quedando en segundo término las acciones o sus resultados. Los sucesos internos, como pensamientos, ideaciones, deseos, se mantienen recluidos en la conciencia y sin manifestaciones externas, por lo que no pueden ser regulados ni considerados por el derecho. Contrario a la interioridad de las normas morales, encontramos la exterioridad de las normas jurídicas, que tienen características contrarias a las normas morales. En el caso de las normas jurídicas está la exterioridad, que le interesa primordialmente las manifestaciones externas de la conducta humana, es decir, actos que podemos percibir, son acciones que llevamos a cabo que pueden ser juzgadas por el derecho si transgrede una norma. La norma es coercible cuando existe la legítima posibilidad de auxiliarse de la fuerza organizada para obtener el cumplimiento forzado de una norma o la aplicación de la sanción establecida para el que infrinja una norma. Solo la norma jurídica es coercible, en el sentido antes definido, que es obligar el cumplimiento de una norma, y las normas morales son incoercibles, pues para obtener el cumplimiento o aplicación de la sanción correspondiente no cabe ni hay un legítimo para hacerlo cumplir. Requiere imprescindiblemente de la espontánea decisión del individuo para que su conducta sea valiosa. Precisa que el sujeto obre por sí mismo, voluntariamente, en uso de su albedrío. 1.7. La autonomía y la heteronomía. La autonomía es el reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia, autolegislación. Autonomía significa que se da leyes a sí mismo o gobernarse por sus propias leyes. Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o cosa para ejercer independencia de otra persona o cosa, pudiendo, por ejemplo, tomar decisiones propias, funcionar sin necesidad de otro aparato, entre otros. La autonomía, como decimos, puede ser la capacidad tanto de una persona, ya sea física o jurídica, es decir, en el caso de empresas o, por ejemplo, ciudades, departamentos o territorios específicos dentro de un territorio mayor como el nacional.
o de una cosa como aparatos electrónicos o vehículos. La autonomía se relaciona con poder ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sobre nuestra propia persona sin la intervención de otra persona o sujeto social. La heteronomía es la sujeción a un querer ajeno. Se refiere a la acción que está influenciada por una fuerza exterior al individuo, considerando tal acción como no moral, es decir, el caso en que la voluntad no está determinada por razón del sujeto, sino por lo ajeno a ella, la voluntad de otras personas, las cosas del mundo, la sensibilidad, la voluntad divina, etc. Es el hecho de que otra persona tome decisiones que corresponden a un individuo, es decir, que no es el individuo propiamente quien toma sus decisiones, sino que son intervenidas. Sería lo contrario a la autonomía, ya que bajo este punto de vista no se pueden hacer las cosas con libertad, sino hay que basarse en normas impuestas por otras personas, a las cuales en estas circunstancias se debe obedecer. 1.8. Generalidad de las normas jurídicas. La norma es una regla de conducta que se debe acatar, o a la que se debe ajustar las operaciones, negocios, hechos, actos que para el caso que nos ocupa tenga un ámbito jurídico legal. Toda norma debe contener dos afirmaciones. Por un lado, la que describe los contenidos de voluntades de los repartidores. Por el otro, la que describe el cumplimiento de esas voluntades. La norma, al afirmar lo que llamamos fidelidad de la norma, expresa la voluntad del autor para los efectos de nuestra investigación y que es el legislador. El principio destinado para averiguar si se cumple la fidelidad de la norma se llama positividad, que más adelante analizaremos en su interpretación particular. Caso contrario, si la norma es vigente pero sin positividad, pueden emplearse varios recursos para corregirla, como por ejemplo mediante un decreto o una nueva mediante ley. Toda ley nueva se abroga o deroga por una ley anterior. Existe una serie de características que hacen diferentes a las normas jurídicas de cualquier otro tipo de normas. Nos permite distinguir unas de otras. La norma jurídica es general, significa expresar que la conducta que ella ordena se impone a un número indeterminado de personas, es decir, que cuando dicta un comportamiento lo hace de manera abstracta. La norma jurídica, así como todos los objetos de conocimiento, presenta diversos caracteres propios que la hacen diferente a las demás reglas de conducta. Interesa destacarlos para llegar a una concepción algo más precisa del instrumento a través de la cual se integra el conjunto de preceptos que ordena, con caracteres de obligatoriedad. La cuestión de los caracteres de la norma enlaza con el problema de los caracteres del sistema jurídico normativo. Cuando se distingue al ordenamiento jurídico del orden moral y del ordenamiento que integran las reglas del trato social, se encuentra en el ordenamiento jurídico, tienen como notas la exterioridad, la heteronomía, la bilateralidad y la coercibilidad. De ellas se encuentra en los convencionalismos la heteronomía y la exterioridad, por lo cual quedan como notas propias, exclusivas del ordenamiento jurídico. La bilateralidad y la coercibilidad son estas precisamente las notas fundamentales, las características esenciales de la norma jurídica. La norma jurídica es bilateral y es coercible, y ninguna otra clase de normas presenta ni la bilateralidad ni la coercibilidad. La generalidad consiste, pues, en que la norma jurídica procede a regular la conducta no indicando de manera directa cómo se debe ser el comportamiento de una persona en particular, sino procediendo a través de la fijación de categorías de sujetos abstractamente determinados. Se refiere, pues, a las personas en vista de que tengan tal o cual condición, a los acreedores, a la esposa, al juez, a los padres, entre otros. Por supuesto que esta generalidad
plantea el problema de la aplicación de la norma al caso concreto, pues la sola formulación de cómo debe comportarse una categoría de personas no tendría una relevancia práctica. Lo importante es que la disposición general pueda ser aplicada a los casos que se presentan en la vida real, y esto es posible luego que la determinación en el caso concreto. Lo importante es que la disposición general pueda ser aplicada a los casos que se presentan en la vida real. Autonomía. En este caso, la norma es creada por uno mismo, quien es el que debe de cumplir. Ejemplo, cuando te impones el deber de acudir cada fin de semana a visitar a tus abuelos a su casa. Heteronomía. A diferencia de la anterior, aquí la norma no la crea el individuo mismo, sino que es un ente distinto quien se la impone. Ejemplo, en el derecho, las normas son creadas por los órganos del Estado, como la aprobación del aborto. Puede que a muchos no les parezca, pero es una norma heterónoma que es impuesta por el Estado a los individuos. Incoercible. Aquellas normas que no se pueden hacer cumplir mediante el uso de la fuerza. Ejemplo, el ir a misa todos los domingos. Dependiendo de la religión que seas, sabes que tienes que acudir. Sin embargo, si no vas, tampoco te pueden imponer el cumplir mediante la fuerza. Coercible. Son aquellas normas que pueden ser impuestas incluso por medio de la fuerza, aún en contra de tu voluntad, y en el caso de su incumplimiento se te puede imponer una sanción. Ejemplo, las normas jurídicas. Cuando adquieres una deuda y te demandan, la autoridad puede obligarte a pagar la deuda, incluso aunque no estés de acuerdo. Interioridad. El cumplimiento de la norma para que realmente sea efectivo debe ser efectuado con pleno consentimiento del sujeto opuesto. Un ejemplo es el de acudir a misa. De nada sirve que acudas porque tus papás te lo piden de favor si interiormente tú no querías. Aquí a la norma lo que le importa es la conciencia de la persona. Exterioridad. Aquí lo que importa es cumplir con el mandato de la norma independientemente de la conciencia del individuo. Ejemplo, las normas jurídicas lo que les importa es regular la conducta del individuo, pero en sociedad, pues al derecho no le importa lo interno, o sea, lo que piensas, crees, sino lo que haces. Si tú estás pensando en otra persona teniendo a tu pareja, al derecho no le importa esto, mientras que la norma religiosa sí. Unilateral. Solamente existen obligaciones, pero no existe derecho a otras personas a exigir el cumplimiento de la norma. Ejemplo, las normas religiosas, ya que únicamente confieren obligaciones como los 10 mandamientos. Bilateral. Frente a un obligado a la norma existe una persona facultada para exigir el cumplimiento de la conducta. Es decir, al mismo tiempo que existen derechos, también hay obligaciones. Ejemplo, las normas jurídicas. En nuestra Constitución Federal se conceden varios derechos a las personas, pero también imponen obligaciones. Ejemplos de categóricos e hipotéticos. Como ya habíamos mencionado, los categóricos se dividen en positivos y negativos. Unos ejemplos pueden ser los siguientes. 1. Debes comerte esas verduras. 2. Debes de hacer tu tarea ahora mismo. 3. Haz caso a tus padres. Perdóname, bebé, no fue mi intención, es que ya eres grande y debes ir adquiriendo ciertas responsabilidades. Se supone que tú para eso estás, para ayudarme, ¿no? Pero ya eres tú mayor y debes de ir adquiriéndolas tú mismo. Ya, ¿sabes qué? Así déjalo, ya, yo me las ingenio. Mira, y luego todo el cuello chueco. Dígame. Daniel. Ya, vete. 4. No debes pegarle a tus hermanos. 5. No debes faltarle al respeto a las autoridades. Oye, ¿qué te pasa? ¿Puedo pasar? No, ¿Por qué? son las 7:30. Aquí no entras a la dirección. 6. No debes robarle a tus padres. El imperativo hipotético nos hace una exigencia condicional. Por ejemplo, si yo digo que tengo como fin aprender a nadar, el imperativo hipotético me exige que tome los medios necesarios para ese fin. Digamos que tome clases de natación. Si yo renuncio al fin, el imperativo ya no prescribe que tome los medios. Otros ejemplos pueden ser 1. Si quieres conducir este carro, debes de tomar las clases de manejo y tramitar tu licencia. 2. Si quieres participar en los premios anuales de álgebra, debes practicar 4 horas diarias. 3. Si quieres estar delgada, debes de hacer 2 horas de ejercicio diario y comer saludablemente. 4. Si quieres un buen hombre a tu lado, debes portarte con decoro y darte a respetar.